Necesito que me escuches, porque no es fácil para una madre admitir que su propio hijo la hizo sentir como si no valiera nada. Duele decirlo en voz alta, pero quizá alguien ahí, al otro lado, ya haya pasado por algo parecido, y entenderá. Cada palabra que voy a pronunciar, me llamo María Guadalupe. Tengo 72 años. He vivido muchas primaveras y muchos inviernos en esta tierra cálida de México, pero nada me preparó para lo que viví dentro de mi propia casa. Siempre pensé que el mayor dolor de una madre era perder a un hijo, pero descubrí que existe otro, perder su respeto, poco a poco, hasta que no quede nada más que un vacío que duele más que cualquier herida física. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, donde las calles son estrechas y las casas tienen paredes de colores que se van desvaneciendo con el tiempo. El aroma de tortillas recién hechas por la mañana todavía me trae recuerdos hermosos, recuerdos de cuando mi vida parecía más sencilla. Antes de que llegara toda esta tristeza, me levantaba temprano, preparaba café y veía cómo el sol doraba las montañas a lo lejos. Hoy, a veces, me quedo mirando el techo, preguntándome en qué momento todo empezó a descomponerse. Mi hijo, Alejandro, era mi orgullo. Cuando nació, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para darle una vida digna. Trabajé como costurera durante décadas. Mis manos, endurecidas y marcadas por las agujas, sostuvieron nuestro hogar. Renuncié a comprar zapatos nuevos para mí con tal de que él tuviera libros. Cambié mis vestidos por telas más baratas para que pudiera estudiar en una escuela mejor. Y no me arrepiento de esas decisiones, o al menos, no me arrepentía. Hasta ver en lo que se convirtió, todo empezó de manera sutil. Me pedía dinero para cosas urgentes, pagar una cuenta atrasada, comprar material para un curso, ayudar a un amigo que estaba en apuros. Y yo le daba. Le daba porque soy madre, y las madres ayudan. Pero, con el tiempo, eso dejó de ser una petición y se convirtió en una exigencia. Ya no era, mamá, ¿me podrías ayudar?, sino, pásame el dinero, lo necesito ahora. El tono de su voz había cambiado. Frío. Sin gratitud, sin cariño. Recuerdo un día en particular, que se quedó grabado en mi memoria como una herida abierta. Había recibido mi pensión, esa cantidad que apenas alcanza para lo básico, pero que me permitía pagar la luz, comprar comida y, de vez en cuando, darme un dulce en el mercado. Él entró por la puerta, sin siquiera saludarme bien, y dijo: «Mamá, necesito todo tu dinero ahora». Le pregunté para qué, y me respondió con impaciencia: «No importa. Tú no lo vas a usar para nada». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Tú no lo vas a usar para nada? ¿Yo? Que había entregado mi juventud, mi trabajo, mis noches sin dormir por él. Escuchar eso fue como si, de repente, todo lo que hice no tuviera valor. Pero yo, cobarde en ese momento, simplemente abrí mi bolso y se lo entregué. Él lo tomó y se fue. Sin beso, sin gracias, sin mirar atrás, y así se fue repitiendo. Mes tras mes. Año tras año. Me encontré renunciando incluso a lo que era esencial para mí. Si necesitaba medicinas, esperaba hasta la pensión del mes siguiente, y, a veces, ni así podía comprarlas, porque él ya se había llevado todo. La
Gente en la calle me decía: Doña María, ¿por qué no le dice que no? Y yo, avergonzada, respondía que estaba pasando por dificultades, que solo era una etapa. Pero, en el fondo, sabía que no era una etapa. Era un ciclo. Un ciclo que yo misma ayudaba a mantener, y cada vez que me trataba con frialdad, algo dentro de mí se rompía más. Ya no me sentía su madre. Me sentía un cajero automático que no habla, no siente, no reclama. Había noches en las que me quedaba sentada en la silla de la cocina, con las manos cruzadas en el regazo, mirando el reloj colgado en la pared. El tic-tac parecía burlarse de mí, recordándome que otro día había terminado y nada cambiaba. El silencio de la casa solo era interrumpido por el ladrido lejano de un perro o por las voces de los vecinos riendo. Y yo pensaba, ¿será que algún día volverá a mirarme como a su madre? No sé en qué momento el amor empezó a ser aplastado por el desprecio. Quizá fue cuando se dio cuenta de que yo nunca decía que no, o quizá fue cuando él mismo dejó de verme como persona. Pero sé que, en ese pueblo bonito y colorido, detrás de mi puerta azul descascarada, había una mujer que ya no se reconocía, y por eso estoy aquí, abriendo mi corazón. Porque, si algo he aprendido en esta vida, es que el silencio solo alimenta el dolor. Y yo guardé silencio por demasiado tiempo. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Yo me llamo María Guadalupe. Hoy tengo 72 años y ya he visto pasar tantas cosas en la vida. Pero nunca imaginé que mi propia sangre me haría sentir tan invisible. Recuerdo que después de aquella vez en la que Alejandro me dijo que yo no usaría el dinero para nada, algo dentro de mí empezó a apagarse. Sin embargo, todavía intentaba justificarlo. Está estresado, me decía. Es la crisis, es el trabajo que no le sale, es la mala suerte. Pero con el paso de los meses, empecé a notar que esas excusas eran solo eso, excusas para no enfrentar la verdad. Alejandro vivía en la misma casa que yo, pero era como si no estuviéramos en el mismo mundo. Sus días comenzaban tarde, y muchas veces salía sin decir adiós. Yo me quedaba preparando frijoles o sopa, esperando que volviera con hambre, pero a veces ni siquiera regresaba a cenar. Y cuando lo hacía, llegaba de mal humor, como si mi sola presencia le estorbara. Hubo una tarde que me marcó. Era domingo, y yo había preparado mole, su comida favorita desde niño. Lo había hecho con el mismo cuidado de siempre, tostando el chile, moliendo las especias en el molcajete, dejando que la salsa se cocinara lentamente. Cuando escuché la puerta, mi corazón se alegró, como si fuera a encontrar al hijo que había perdido entre tantas sombras. Alejandro, ven a comer, hijo, le dije con una sonrisa. Él ni siquiera miró la mesa. Se dirigió directo a mi habitación, abrió mi armario y comenzó a hurgar en mi bolso.
¿Qué haces?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Necesito dinero, mamá. Pero, acabo de recibir la pensión y ya pagué las cuentas. Pues entonces dame lo que te queda. No me vengas con cuentos, no probó el mole. Ni un bocado. Tomó el dinero, cerró la puerta de un golpe y se fue. Me quedé allí, mirando la mesa servida, las tortillas envueltas en el paño de cocina. El olor a comida llenando la casa, y un vacío tan grande en el pecho que me costaba respirar. No era solo el dinero. Era la forma en que me trataba, como si yo no fuera su madre, como si fuera un obstáculo en su vida. Era la indiferencia en su mirada, la ausencia de gratitud. Yo sentía que, para él, mi valor se medía únicamente por lo que podía darle. En efectivo, las vecinas empezaron a darse cuenta. Una tarde, doña Carmen, mi amiga de toda la vida, me dijo mientras colgábamos la ropa: Lupita, tienes que poner límites. Los hijos, si uno les da todo sin pedir nada, se acostumbran y luego no valoran nada. Pero es mi hijo, Carmen, respondí, con un nudo en la garganta. Precisamente por eso. Porque es tu hijo, debes enseñarle que el respeto no se compra con dinero. Sus palabras me dolieron, no porque fueran duras, sino porque sabía que tenía razón. Sin embargo, el miedo me paralizaba. Miedo a perderlo del todo, miedo a que un día se fuera y no regresara jamás. Yo veía en Alejandro un reflejo distorsionado de aquel niño que alguna vez corrió por estas mismas calles, riendo con una pelota de trapo en las manos. Pero ahora, ese niño parecía muerto, y en su lugar había un hombre frío, calculador, que no dudaba en vaciar los bolsillos de su madre. Por las noches, mientras el viento soplaba entre las rendijas de la ventana, me preguntaba cómo había llegado hasta allí. ¿En qué momento pasé de ser su refugio a ser su fuente inagotable de dinero? Me dolía aceptarlo, pero la verdad era que yo había permitido todo eso. Y cada día que pasaba, el miedo se mezclaba con una rabia silenciosa que empezaba a crecer. Dentro de mí, no sabía aún que esa rabia sería el inicio de algo. Con el paso de los días, aquella mezcla de miedo y rabia se fue haciendo más pesada. Yo caminaba por la casa en silencio, intentando no molestar a Alejandro, como si mi presencia pudiera provocarle un enojo mayor. Pero era imposible no sentirme un estorbo. Hasta mis pasos parecían incomodarle. Una mañana, mientras barría el patio, vi a doña Rosa, la vecina de enfrente, observándome desde su ventana. Me saludó con la mano y, con ese gesto, me di cuenta de que cada vez más gente notaba que algo en mi casa no estaba bien. No sé si me avergonzaba más que ellos lo supieran, o que yo misma no tuviera fuerzas para cambiarlo. Ese mismo día, Alejandro entró a la cocina sin decir buenos días. Abrió el refrigerador, vio que había frijoles y tortillas, y frunció el ceño. ¿Otra vez lo mismo?, dijo, como si yo le debiera un banquete diario. Es lo que hay, hijo, respondí con voz baja. Si me dieras más dinero, podría comprar comida de verdad, soltó, dejando las tortillas sobre la mesa con desdén. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no contesté. Él se marchó sin comer, y yo me quedé ahí, con el sonido de la puerta golpeando mis oídos como un eco que se repetía en mi cabeza. Poco a poco,
me fui dando cuenta de que el dinero no era su única demanda. También se había adueñado de mi tiempo, de mi tranquilidad, de mi paz. Si yo estaba sentada tejiendo, él podía llegar y exigirme que lo acompañara a hacer un trámite o que le preparara algo rápido para llevarse. Y si yo me negaba, el silencio pesado que dejaba detrás me hacía sentir culpable. En las noches, mientras intentaba dormir, me repetía a mí misma, mañana sí le voy a decir que no. Pero cuando llegaba el momento, cuando veía su ceño fruncido y su tono cortante, todo mi valor se esfumaba. Sentía que cualquier palabra de rechazo podía romper el frágil lazo que nos quedaba, hasta que un día, algo diferente pasó. Era un viernes por la tarde, y yo había ido al mercado con unas monedas que había guardado en secreto para comprarme un pequeño antojo, un pedazo de queso fresco y un poco de pan dulce. Al volver, encontré la puerta de mi casa abierta. Mi corazón se aceleró. Entré y vi mi cajita de madera, donde guardaba mi dinero para emergencias, tirada en el suelo, vacía. Alejandro. Llamé, con la voz temblando. Aquí estoy, respondió desde su cuarto, como si nada hubiera pasado. ¿Tomaste mi dinero? Sí, contestó, sin mirarme. Lo necesitaba. Pero era para mis medicinas, pues cómpralas. El próximo mes, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Esa fue la primera vez que sentí que mi corazón se endurecía. No lloré. No grité. Solo me quedé en silencio, mirándolo, mientras una verdad dolorosa se clavaba en mí. Para él, yo no era su madre, era un recurso. Algo que se usa y se desecha. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas y el olor del pan dulce se mezclaba con mi tristeza, me hice una promesa. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero no iba a seguir viviendo así. Tenía que encontrar una manera de recuperar mi dignidad, aunque me costara todo lo que me quedaba. Lo curioso es que, mientras más me convencía de eso, más empecé a notar pequeñas señales. Pequeños gestos de mi entorno que me decían que no estaba sola. Doña Carmen me traía frutas del mercado, porque le sobraban, aunque yo sabía que lo hacía para que no pasara hambre. Don Pedro, el señor de la tienda, me fiaba sin que yo se lo pidiera. Y hasta una niña del barrio, Lupita, me regaló una flor un día, diciendo, para que no esté triste, abuelita. Esas pequeñas luces en medio de tanta oscuridad me recordaron que aún quedaba algo por lo que luchar. Asterisco con cada día que pasaba, sentía que Alejandro se alejaba más de la imagen del hijo que yo alguna vez conocí. Y no me refiero solo a su actitud, sino a su manera de vivir, de mirar, de hablar. Era como si la bondad que alguna vez vi en él se hubiera escondido detrás de una barrera de egoísmo y desprecio. Una tarde de sábado, el sol caía sobre las paredes anaranjadas del pueblo y el aire traía olor a pan recién horneado. Yo estaba en la puerta de casa, sentada en mi mecedora, tejiendo una bufanda para el invierno, cuando lo vi venir por la calle. Caminaba rápido, con el ceño fruncido, como si el mundo entero estuviera en su contra. Apenas cruzó el umbral. Lanzó un «Necesito que me des dinero para pagar una deuda». Alejandro, hijo, esta vez no tengo. ¿Cómo que no tienes? Su voz se elevó como nunca antes. Ya pagué la luz, el gas, y compré comida para la semana.
Pues, véndelo. No voy a quedarme con esta deuda encima por tu culpa. Me quedé mirándolo, intentando encontrar en sus ojos alguna chispa del niño que un día me abrazó diciendo que yo era su heroína. No encontré nada. Solo frialdad. Aquella noche, me encerré en mi cuarto. Las paredes, que antes me daban seguridad, ahora parecían encoger, como si quisieran aplastarme. Y pensé en todas las veces que había cedido, en todos los silencios que había guardado para no perderlo. ¿Pero acaso lo tenía? ¿O ya lo había perdido hacía años y yo no quería aceptarlo? A la mañana siguiente, salí temprano al mercado. Caminé por las calles empedradas, saludando a las vecinas y escuchando las campanas de la iglesia anunciar la misa. En mi mente, una frase de doña Carmen no dejaba de repetirse: si no pones límites, él nunca te respetará. Me preguntaba si todavía estaba a tiempo de hacerlo. Al volver, encontré la mesa revuelta. Alejandro estaba desayunando, usando el plato de mole que había quedado de la noche anterior. No me miró, no dijo buenos días. Simplemente siguió comiendo como si yo fuera invisible. Alejandro, tenemos que hablar, dije, con voz firme. No tengo tiempo. Esto no puede seguir así, mamá. Si vas a empezar con tus sermones, mejor me voy. Se levantó, tomó su chaqueta y salió. El portazo resonó por toda la casa. Me quedé sola, con un nudo en la garganta y una certeza que me dolía. Ya no éramos madre e hijo, éramos dos extraños bajo el mismo techo. Esa misma semana, recibí la visita de la trabajadora social del pueblo. Había pasado por la tienda de don Pedro y él, preocupado, le habló de mi situación. Al principio me molestó que alguien metiera las narices en mi vida, pero después entendí que lo hacía por cariño. La mujer me habló de programas para adultos mayores, de ayudas económicas, de grupos de apoyo. Yo escuchaba, pero en el fondo pensaba, ¿y cómo me va a ayudar eso con el dolor que tengo aquí adentro? Sin embargo, una de sus frases me quedó grabada: Doña María, usted no está sola. Y lo más importante, usted tiene derecho a vivir con dignidad. Derecho a vivir con dignidad. Esas palabras me acompañaron como un eco durante días. Empecé a repetirlas en silencio cada vez que Alejandro me trataba mal. Y, sin darme cuenta, comenzaron a darme una pequeña fuerza, como una semilla que germina despacio pero firme. Esa fuerza fue la que me hizo tomar una decisión: empezaría a guardar un poco de mi dinero en secreto, para tener algo propio. No era por venganza, era por supervivencia. Cada vez que recibía mi pensión, apartaba unas monedas y las escondía en una vieja lata de galletas que guardaba en lo alto del armario. Era poco, pero era mío. Y cada moneda que caía dentro de esa lata sonaba como un paso hacia mi libertad. No sabía cuánto tiempo tardaría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un plan. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y determinación. Miedo, porque no sabía cómo reaccionaría Alejandro si descubría que yo estaba guardando dinero en secreto. Determinación, porque cada moneda que escondía en aquella vieja lata de galletas me recordaba que aún podía tener un poco de control sobre mi vida. Comencé a planear mis gastos con más cuidado. Iba al mercado temprano, antes de que él despertara,
y compraba lo justo para la semana. Pagaba las cuentas en persona, asegurándome de que no quedara ni un recibo sobre la mesa que él pudiera usar como excusa para pedirme más. Y siempre, apartaba unas cuantas monedas para mí, tesoro escondido. A veces, mientras estaba sentada en mi mecedora, tejía y escuchaba el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. Ese repique me hacía sentir que, de alguna manera, había algo constante y seguro en mi vida, aunque todo lo demás se sintiera tan inestable. Un día, Alejandro llegó más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, preparando un guiso de lentejas, cuando lo escuché entrar. Su voz retumbó desde la sala: «Mamá, necesito que me prestes para pagar una multa». «No tengo, hijo», respondí, intentando mantener la calma. «Siempre dices lo mismo últimamente. ¿Qué estás haciendo con tu dinero?» «Pagando mis cosas, como siempre». «¿Tus cosas?», se burló, acercándose. ¿Y yo qué?, me miró de una manera que me heló la sangre. Por un momento pensé que iba a registrar la casa, como ya había hecho antes. Pero en lugar de eso, dio media vuelta y salió, dejando un silencio espeso tras de sí. Esa noche, casi no pude dormir. Me di cuenta de que mi escondite no sería seguro por mucho tiempo si él empezaba a sospechar. Así que decidí buscar otro lugar. Terminé guardando la lata dentro de una caja de costura que nunca usaba, debajo de carretes de hilo viejo. Nadie miraría allí. Los pequeños gestos de las personas del pueblo seguían alimentando mi ánimo. Doña Rosa me regaló un ramo de flores amarillas, porque le sobraban del altar que tenía en su casa. Don Pedro me dejó llevar 1 litro de leche sin pagarlo, con una sonrisa cómplice. Y cada vez que veía a la pequeña Lupita, me saludaba con un «buenos días, abuelita bonita», que me calentaba el corazón. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez la solución no era solo ahorrar dinero, sino también fortalecerme por dentro. Así que acepté la invitación de la trabajadora social para asistir a una reunión en el centro comunitario. Al principio me daba vergüenza contar mi situación, pero al escuchar las historias de otras mujeres, me di cuenta de que no era la única. Había señoras que habían sido maltratadas por sus propios hijos, otras que habían perdido todo por dar demasiado, y todas, de alguna forma, estaban tratando de levantarse. Al salir de aquella reunión, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Comencé a participar más. Un par de veces por semana, iba al centro comunitario a ayudar a preparar alimentos para los niños del barrio. No me pagaban, pero me llenaba el alma. Allí nadie me pedía cuentas ni me exigía dinero. Allí yo era simplemente María Guadalupe, la señora que sabía hacer el mejor atole de vainilla del grupo. Mientras tanto, Alejandro seguía con sus exigencias. Había días en que volvía tarde, con olor a alcohol, y apenas me dirigía la palabra. Otras veces, llegaba con una lista de urgencias que, según él, debía resolver yo. Y aunque todavía cedía algunas veces, cada vez me resultaba más fácil decir no, sin que mi voz temblara. El verdadero cambio empezó una mañana, cuando, por primera vez en años, decidí usar parte de mi pensión en algo solo para mí. Compré un par de sandalias nuevas en el mercado. No eran caras,
pero al ponérmela sentí una alegría infantil, como si estuviera recuperando una parte de mí que había olvidado. Alejandro las notó y preguntó con tono irónico, ¿y esas sandalias? ¿Desde cuándo tienes dinero para lujos? No son un lujo, hijo. Son mías. Y las compré yo. Su mirada se endureció, pero no dijo nada. En ese momento supe que algo estaba cambiando, no solo en él, sino sobre todo en mí. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y determinación. Miedo, porque no sabía cómo reaccionaría Alejandro si descubría que yo estaba guardando dinero en secreto. Determinación, porque cada moneda que escondía en aquella vieja lata de galletas me recordaba que aún podía tener un poco de control sobre mi vida. Comencé a planear mis gastos con más cuidado. Iba al mercado temprano, antes de que él despertara, y compraba lo justo para la semana. Pagaba las cuentas en persona, asegurándome de que no quedara ni un recibo sobre la mesa que él pudiera usar como excusa para pedirme más. Y siempre, apartaba unas cuantas monedas para mí, tesoro escondido. A veces, mientras estaba sentada en mi mecedora, tejía y escuchaba el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. Ese repique me hacía sentir que, de alguna manera, había algo constante y seguro en mi vida, aunque todo lo demás se sintiera tan inestable. Un día, Alejandro llegó más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, preparando un guiso de lentejas, cuando lo escuché entrar. Su voz retumbó desde la sala: «Mamá, necesito que me prestes para pagar una multa». «No tengo, hijo», respondí, intentando mantener la calma. «Siempre dices lo mismo últimamente. ¿Qué estás haciendo con tu dinero?» «Pagando mis cosas, como siempre». «¿Tus cosas?», se burló, acercándose. ¿Y yo qué?, me miró de una manera que me heló la sangre. Por un momento pensé que iba a registrar la casa, como ya había hecho antes. Pero en lugar de eso, dio media vuelta y salió, dejando un silencio espeso tras de sí. Esa noche, casi no pude dormir. Me di cuenta de que mi escondite no sería seguro por mucho tiempo si él empezaba a sospechar. Así que decidí buscar otro lugar. Terminé guardando la lata dentro de una caja de costura que nunca usaba, debajo de carretes de hilo viejo. Nadie miraría allí. Los pequeños gestos de las personas del pueblo seguían alimentando mi ánimo. Doña Rosa me regaló un ramo de flores amarillas, porque le sobraban del altar que tenía en su casa. Don Pedro me dejó llevar 1 litro de leche sin pagarlo, con una sonrisa cómplice. Y cada vez que veía a la pequeña Lupita, me saludaba con un «buenos días, abuelita bonita», que me calentaba el corazón. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez la solución no era solo ahorrar dinero, sino también fortalecerme por dentro. Así que acepté la invitación de la trabajadora social para asistir a una reunión en el centro comunitario. Al principio me daba vergüenza contar mi situación, pero al escuchar las historias de otras mujeres, me di cuenta de que no era la única. Había señoras que habían sido maltratadas por sus propios hijos, otras que habían perdido todo por dar demasiado, y todas, de alguna forma, estaban tratando de levantarse. Al salir de aquella reunión, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Comencé a participar más.
Un par de veces por semana, iba al centro comunitario a ayudar a preparar alimentos para los niños del barrio. No me pagaban, pero me llenaba el alma. Allí nadie me pedía cuentas ni me exigía dinero. Allí yo era simplemente María Guadalupe, la señora que sabía hacer el mejor atole de vainilla del grupo. Mientras tanto, Alejandro seguía con sus exigencias. Había días en que volvía tarde, con olor a alcohol, y apenas me dirigía la palabra. Otras veces, llegaba con una lista de urgencias que, según él, debía resolver yo. Y aunque todavía cedía algunas veces, cada vez me resultaba más fácil decir no, sin que mi voz temblara. El verdadero cambio empezó una mañana, cuando, por primera vez en años, decidí usar parte de mi pensión en algo solo para mí. Compré un par de sandalias nuevas en el mercado. No eran caras, pero al ponérmelas sentí una alegría infantil, como si estuviera recuperando una parte de mí que había olvidado. Alejandro las notó y preguntó con tono irónico, ¿y esas sandalias? ¿Desde cuándo tienes dinero para lujos? No son un lujo, hijo. Son mías. Y las compré yo. Su mirada se endureció, pero no dijo nada. En ese momento supe que algo estaba cambiando, no solo en él, sino sobre todo en mí. En la misa de ese domingo, el padre habló de la parábola del hijo que vuelve. Yo no supe si la vida me regalaría algún día ese regreso. No lo sé hoy tampoco. Pero mientras escuchaba, me puse la mano en el pecho y me hice una promesa nueva. Clarita como el agua que corre por la acequia cuando llueve, aunque mi hijo no cambie hoy, yo sí. Aunque él me vea como un cajero, yo me veré como lo que soy, mujer, madre, persona. Y aunque me duela, voy a sostener este límite el tiempo que haga falta, porque no es un capricho, es mi derecho a vivir con dignidad. Salí de la iglesia y me detuve en la plaza a mirar a los niños que corrían detrás de un balón improvisado. Una niña, la pequeña Lupita, me vio y vino corriendo con una flor naranja en la mano. Para usted, abuelita, dijo, y la puso en mi rebozo. Gracias, mi niña, respondí, y sentí que el corazón, que tantas veces se hizo chiquito, encontraba espacio para respirar más amplio. Esa noche escribí en mi libreta, hoy, por fin, empecé a habitar mi casa. No porque antes no durmiera aquí, sino porque hoy mi voz se oyó en estas paredes. Hoy mi no fue semilla. Y aunque duela, una semilla que se entierra en la tierra correcta siempre termina por abrirse paso. Yo, María Guadalupe, mujer de 72 años, costurera, madre, vecina, amiga, me juré a mí misma que ya no viviría de rodillas. Y en ese juramento cabía una certeza que apenas aprendía a pronunciar: mi dignidad no se vende, mi dignidad no se presta, mi dignidad no se cambia por unos billetes que se van como el polvo cuando sopla el viento del norte. Apagué la luz. El cuarto no se hizo más pequeño. Al contrario, sentí que había crecido conmigo. Afuera, un perro ladró 2, 3 veces, y luego se quedó dormido. Yo también. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin repasar cuentas, sin esconder monedas, sin calcular temores. Dormí con la cabeza apoyada en una almohada limpia y una decisión que, como el amanecer, llegaría cada día para recordarme que todavía estoy a tiempo de vivir con respeto.
y que ese respeto empieza por mí. Después de aquella noche en la que dije, no, con firmeza, algo cambió en la atmósfera de la casa. No fue un cambio mágico ni repentino, pero el aire ya no estaba tan denso como antes. A veces, Alejandro parecía confundido, como si no supiera exactamente cómo tratarme ahora que yo ya no respondía con la misma docilidad. Y otras veces, su molestia se hacía evidente, dejaba las puertas abiertas, golpeaba los cajones o suspiraba con exageración, como si quisiera recordarme que seguía disgustado conmigo. Yo, por mi parte, decidí no entrar en ese juego. Me aferré a las pequeñas rutinas que había recuperado, mis visitas al centro comunitario, mis encargos de costura, mis idas tempranas al mercado. Incluso retomé una costumbre que había abandonado hacía años, sentarme en la plaza principal los domingos por la tarde para ver pasar a la gente. Me gustaba escuchar el murmullo de las conversaciones, el pregón de los vendedores de nieves y el repique de las campanas de la iglesia marcando las horas. Era como recordar que había un mundo entero fuera de mi casa, un mundo que seguía su curso, con o sin los caprichos de Alejandro. Una mañana, mientras remendaba una blusa para doña Carmen, recibí una visita inesperada. Era Esteban, un antiguo vecino que se había mudado hacía más de 20 años. Venía a visitar a su hermana y, al verme, sonrió con esa calidez que uno reconoce como auténtica. Lupita, ¿cuánto tiempo?, dijo, usando el apodo que pocos conservaban. Pues ya ve, Esteban, aquí seguimos, respondí, y fue cierto, aunque esas palabras tenían más peso del que él imaginaba. Nos sentamos a tomar un café y me preguntó por mi vida. Dudé en contarle todo, pero sus ojos tenían ese brillo sincero que invita a confiar. Le hablé de mi trabajo de costurera, de las reuniones en el centro comunitario, y, finalmente, del problema con Alejandro. No con detalles crueles, pero sí con la verdad suficiente para que entendiera. Eso no está bien, Lupita, dijo, con tono serio. Tú siempre fuiste una mujer fuerte. No dejes que nadie, ni siquiera tu hijo, te quite la paz. Sentí que esas palabras me abrazaban y me impulsaban a seguir firme. A veces, la voz de alguien de afuera es lo que necesitamos para confirmar lo que ya sabemos por dentro. Ese mismo día, Esteban me trajo un regalo, una libreta nueva y un bolígrafo. Para que escribas todo lo que no quieras olvidar, o todo lo que quieras sacar del corazón, me dijo. Empecé a escribir cada noche. Al principio, solo anotaba lo que había hecho en el día, pero poco a poco, empecé a registrar mis pensamientos, mis miedos, mis pequeñas victorias. Escribir me ayudaba a ordenar mis ideas y, sobre todo, a no olvidar que yo tenía derecho a sentirme orgullosa de cada paso que daba hacia mi libertad. Alejandro, mientras tanto, empezó a notar que yo estaba más ocupada. Un día llegó y me encontró cosiendo para otra clienta. ¿Y desde cuándo tienes tanto trabajo?, preguntó con tono incrédulo. Desde que decidí que mi tiempo es mío, respondí, sin levantar la vista de la tela. Hubo un silencio incómodo, pero no dije más. Ese era otro de mis nuevos aprendizajes. No siempre era necesario dar largas explicaciones. Mi vida y mis decisiones no necesitaban justificación. Un viernes, él volvió a pedirme dinero para algo urgente.
Yo estaba en la cocina, preparando café para llevar al centro comunitario. No puedo, Alejandro. Claro que puedes. No te hagas. No puedo y no quiero. Su ceño se frunció y, por un momento, pensé que insistiría. Pero solo murmuró algo y se fue, dando un portazo. Yo respiré hondo y me serví un poco de café. No iba a permitir que su mal humor dictara mi día. En el centro comunitario, ese día organizamos una comida para los niños del barrio. Mientras repartía los platos, una niña me dijo: «Abuelita, usted siempre sonríe cuando nos sirve». No pude evitar reír. Tal vez no siempre sonreía, pero el hecho de que ella lo notara me llenó de alegría. Significaba que, a pesar de todo, todavía podía transmitir algo bueno. Al regresar a casa, encontré una sorpresa. Alejandro había limpiado la mesa y dejado un plato de sopa cubierto con un paño. No era gran cosa, pero ese gesto me hizo pensar que, quizá, algo de mi cambio estaba llegando hasta él, aunque fuera en pequeñas dosis. No me hice ilusiones, pero lo agradecí. Esa noche, escribí en mi libreta: «Hoy confirmé que, cuando uno empieza a respetarse, el mundo alrededor también empieza a mirarte diferente». No siempre, no todos, pero a veces, sí, me dormí con esa idea. Afuera, la luna iluminaba las calles empedradas del pueblo, y el murmullo lejano de una guitarra acompañaba mis pensamientos. Tal vez el camino aún sería largo y difícil, pero yo ya no estaba en el mismo lugar de antes. Y eso, para mí, ya era un avance enorme. Asterisco: con cada semana que pasaba, mi vida empezaba a tener un ritmo propio, uno que ya no giraba únicamente alrededor de los caprichos y las demandas de Alejandro. Me levantaba temprano, no porque él lo necesitara, sino porque a mí me gustaba escuchar el canto de los gallos, sentir el aire fresco de la mañana y preparar mi café de olla sin prisas. Ponía un poco de canela y piloncillo, y mientras lo bebía, abría mi libreta para escribir. Ese hábito de escribir se volvió casi sagrado. Anotaba desde las cosas más simples, como el color del cielo al amanecer o el olor de las bugambilias de la vecina, hasta los pensamientos más profundos sobre mi vida y mis decisiones. Me daba cuenta de que, al escribir, entendía mejor mis emociones y podía ver con claridad cómo estaba cambiando. Alejandro, por supuesto, no estaba acostumbrado a esta nueva versión mía. Algunos días parecía ignorar mi cambio, pero otros lo notaba y se mostraba inquieto, como si temiera perder ese control que siempre tuvo sobre mí. Una tarde, mientras yo estaba cosiendo una falda para Doña Rosa, entró a la casa con paso rápido. «Mamá, necesito que me des para pagar una deuda», dijo, sin mirarme directamente. «No puedo, hijo». «¿Otra vez con que no puedes? Antes siempre podías». Antes siempre decía que sí, no porque pudiera, sino porque me dejaba llevar por el miedo. Se quedó callado unos segundos, como si no entendiera mis palabras. Luego bufó y se fue sin decir nada más. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque no era fácil ver a mi hijo alejarse así, alivio porque no había cedido. Ese mismo día, al caer la tarde, fui al centro comunitario para ayudar en una reunión de mujeres. Compartimos pan dulce y café,
y una de ellas contó que había logrado abrir un pequeño puesto de tamales después de meses de ahorrar en secreto, igual que yo estaba haciendo. Sus palabras me inspiraron. Pensé que quizá algún día podría hacer lo mismo, un pequeño negocio que me diera ingresos propios y que no dependiera de nadie. Las noches eran otro momento importante para mí. Antes, me quedaba despierta, preocupada por el siguiente movimiento de Alejandro, por si entraría a mi cuarto o revisaría mis cosas. Ahora, aunque todavía quedaban temores, me dormía con un poco más de paz. Cerraba bien la puerta, guardaba mi tarjeta y mi lata de monedas, y rezaba en silencio, pidiendo fuerza para seguir firme. Un domingo, decidí hacer algo que no hacía. Desde hacía años, fui sola al mercado grande de la ciudad. Tomé el autobús temprano, con mi rebozo y mi bolsa de tela. Caminé entre los puestos de frutas, verduras, especias y artesanías, y me sentí viva. Compré unas telas hermosas para mis costuras, una con flores azules y otra con bordados típicos que me recordaban mi infancia. También me di el gusto de comprar un anillo sencillo, de plata, para mí. No era caro, pero simbolizaba algo importante. Que yo podía elegir en qué gastar mi dinero. Al regresar, Alejandro estaba en casa. Vio mis compras y arqueó una ceja. ¿Y todo eso? Trabajo, hijo. Y un regalo para mí. Te estás volviendo egoísta. No, Alejandro. Me estoy cuidando. Esa respuesta pareció descolocarlo. No dijo nada más, pero lo vi fruncir el ceño mientras yo guardaba mis cosas. En la noche, escribí en mi libreta, hoy confirmé que el amor propio no es egoísmo. Es respeto. Y el respeto empieza por cómo me trato a mí misma. Los días siguientes me dediqué a avanzar con mis costuras y a participar más en las actividades del centro comunitario. Ayudé a organizar una feria pequeña para recaudar fondos, y propuse vender algunas de mis piezas allí. Varias mujeres me animaron, y eso me llenó de entusiasmo. Hacía mucho que no sentía esa emoción de tener un proyecto propio. Sin embargo, también sabía que Alejandro no se quedaría tranquilo. Y tenía razón. Una noche, llegó tarde, con olor a alcohol, y empezó a hacerme preguntas sobre mi dinero. Esta vez no solo preguntó, revisó cajones y abrió armarios. Mi corazón latía fuerte, pero me mantuve serena. Alejandro, te pido que respetes mis cosas. ¿Y si no lo hago? Me desafió. Entonces buscaré ayuda. Y no estoy hablando en broma, no sé si fueron mis palabras o mi tono, pero se detuvo. Me miró con una mezcla de sorpresa y enojo, y luego salió sin decir nada más. Me quedé sola en la sala, respirando profundamente. No había sido fácil, pero sentí que había cruzado otra barrera. Ya no era la mujer que soportaba todo en silencio. Ahora, aunque mi voz todavía temblara a veces, la usaba para poner límites. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en algo que nos dijo la psicóloga del centro: la libertad no llega de golpe, llega en pasos pequeños, pero cada paso que das, por pequeño que sea, es un muro menos que te encierra. Yo ya había derribado varios muros. Y, aunque quedaban muchos por romper, sabía que no iba a detenerme. La calma que intentaba construir en mi vida se veía amenazada cada vez que Alejandro llegaba con el ceño fruncido y el tono áspero.
Yo ya lo conocía bien, ese modo de entrar sin saludar, de dejar caer la mochila en el sillón, era señal de que venía a pedir, o mejor dicho, a exigir. Aquella semana, yo estaba trabajando en un pedido grande para la feria del centro comunitario. 4 blusas bordadas a mano que me habían encargado con tiempo y por las que me pagarían lo suficiente para completar varios meses de ahorro. El miércoles, mientras yo estaba sentada junto a la ventana, aprovechando la luz de la tarde para bordar, escuché el portazo. Alejandro apareció en la sala, sin siquiera mirarme. Necesito dinero, mamá. No puedo, hijo. Estoy guardando para algo importante. ¿Qué puede ser más importante que ayudar a tu hijo? Ayudarme a mí misma, respondí, sin levantar la voz. Él se acercó, frunciendo el ceño, y me miró con esa mezcla de incredulidad y rabia. Desde que empezaste a ir a esas reuniones, te estás llenando de ideas raras. No son ideas raras, Alejandro. Es respeto. Respeto por mí. Se quedó callado, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. Salió de la sala, y por un momento pensé que se iría. Sin embargo, volvió unos minutos después y comenzó a revisar mis cosas. Abrió cajones, movió cajas, y en un instante supe que buscaba mi lata de monedas o cualquier rastro de dinero. Me levanté y me interpuse en su camino. Te pido que no toques mis cosas, dije con firmeza. Tú eres mi madre, todo lo tuyo también es mío, soltó, con ese descaro que me dolió como una bofetada invisible. No, hijo. Lo mío es mío. Y si quieres algo, tendrás que pedírmelo con respeto y aceptar un no cuando lo diga. Por un momento creí que me respondería con un grito, pero en vez de eso, golpeó la puerta de la cocina y salió. Me quedé de pie, con las manos temblando, pero sin llorar. Ya no quería llorar frente a él. Esa noche fui al centro comunitario, aunque no tenía ninguna actividad programada. Necesitaba estar con gente que me recordara que no estaba sola. Encontré a varias mujeres bordando y me invitaron a sentarme. Una de ellas, Teresa, me escuchó contar lo que había pasado y me dijo algo que se me quedó grabado. A veces, cuando empezamos a poner límites, la gente que siempre se aprovechó se enfurece. No porque hayas hecho algo malo, sino porque estás cambiando las reglas del juego. Volví a casa con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Alejandro no estaba. La casa estaba en silencio, y por primera vez ese silencio no me pesó tanto. Me hice un té de manzanilla y me senté a escribir en mi libreta. Si se enoja porque me respeto, es porque mi respeto le incomoda. Y si le incomoda, es señal de que voy por buen camino. Los días siguientes se sintieron como una tregua frágil. Alejandro evitaba pedirme dinero de forma directa, pero notaba su irritación. Yo aprovechaba ese espacio para trabajar más. Las blusas bordadas iban tomando forma, flores rojas, azules y amarillas que se extendían como jardines en la tela blanca. Cada puntada era un acto de resistencia, cada hilo era un recordatorio de que todavía podía construir algo hermoso con mis manos. El domingo, en la feria del centro comunitario, vendí las 4 blusas. Las mujeres del barrio me felicitaron, y una señora me encargó otras 2. El dinero que recibí lo guardé en un sobre que, esa misma tarde,
Llevé al banco para depositarlo en mi nueva cuenta. Salí de allí con una mezcla de orgullo y alivio. Cuando llegué a casa, Alejandro estaba sentado en la sala. Me miró de arriba a abajo y preguntó, ¿dónde estabas? Trabajando. ¿Y el dinero? En un lugar seguro, no le di más detalles. Por primera vez, sentí que tenía derecho a mantener mi vida privada, incluso con mi propio hijo. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, escuché música en la plaza. Un grupo tocaba Cielito lindo y la gente cantaba. Me asomé por la ventana y vi a varios niños corriendo con globos. Pensé en mi vida antes, en cómo me había encerrado en mi propia casa por miedo a decir no. Ahora, aunque el conflicto con Alejandro seguía, yo ya no vivía prisionera de mi silencio. Me acosté tarde, con la certeza de que algo grande se acercaba. No sabía si sería una confrontación o una decisión definitiva, pero presentía que el momento de poner todas las cartas sobre la mesa estaba cada vez más cerca. El clímax de todo esto no llegó con relámpagos ni con gritos desde el primer minuto. Llegó un jueves nublado, de esos en que el cielo de Guanajuato parece de lámina y el olor a tierra húmeda sube desde los jardines. Yo había regresado del banco después de depositar lo que gané con las blusas bordadas. Caminé despacio por la calle de piedras, con mi rebozo cruzado al pecho y la libreta guardada en el bolso. Me repetía una frase como quien reza, lo mío también cuenta, lo mío también vale. Apenas crucé la puerta de la casa, sentí el aire distinto. Alejandro estaba sentado en la sala, inmóvil, con los codos sobre las rodillas y el teléfono en la mano. No me miró al principio, pero yo vi el papel arrugado sobre la mesa, el comprobante de depósito que se había salido sin querer de mi bolso cuando saqué las llaves. Lo agarró con 2 dedos como si fuera una prueba en un juicio inventado. ¿Qué es esto?, preguntó. Un depósito. Mi trabajo. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no tengo por qué contarte cada paso que doy. Él soltó una risa seca. No te hagas, mamá. Ese dinero es de la casa. Ese dinero es mío. Pagué la luz, compré comida. Lo demás lo ahorré. Vi el cambio en sus ojos. No era solo enojo, era sorpresa herida. Como si de pronto se diera cuenta de que el terreno bajo sus pies ya no era suyo. Se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió un cajón, luego otro, luego el armario donde guardo los manteles. Yo lo seguí con la mirada. No vas a encontrar nada, dije, sosteniendo la voz con una fuerza que yo misma desconocía. Si necesitas hablar, nos sentamos. Sí. Vienes a revisar y a mandar. No, él se detuvo frente a mí. Dame tu tarjeta. No. Entonces dame el NIP. No, el silencio se hizo grueso, como una pared entre los dos. Yo apoyé la mano en el respaldo de la silla para que no notara el leve temblor en mis dedos. Por dentro, una parte de mí gritaba de miedo, otra, la más nueva, la que estaba creciendo poco a poco en el centro comunitario y en mis oraciones nocturnas, se puso de pie conmigo. Alejandro, dije, te propongo algo claro. Si necesitas ayuda, la hablamos con respeto.
Yo puedo apoyarte con comida, con acompañarte a buscar trabajo, con ir al centro comunitario para ver opciones. Pero no voy a darte dinero a la fuerza. No voy a entregarte mi tarjeta. Y no vas a revisar mis cosas. Soy tu hijo, escupió, como si esa frase fuera una llave maestra. Eres mi hijo, respondí, y por eso te he dado todo. Pero una madre no es un objeto ni un cajero. Soy una persona, algo en mi respuesta lo descolocó. Dio un paso hacia atrás, tomó sus llaves y se fue golpeando la puerta. Yo respiré. El golpe de la madera me atravesó, pero seguí de pie. Preparé café de olla, me serví una taza y me senté un momento. Saqué la libreta nueva que me regaló Esteban y escribí: hoy defendí mi NIP como quien defiende su nombre. Sonreí. Con tristeza y orgullo, no pasó mucho tiempo. Al caer la tarde, volvió. No venía solo. Detrás de él entró un amigo suyo, un muchacho que yo apenas había visto un par de veces. Traían esa prisa nerviosa de quien va a cometer una travesura que no quiere nombrarse. Vamos a llevarnos la pantalla, dijo Alejandro, señalando la televisión vieja de la sala. La empeñamos y después la recuperamos. No, respondí, sin levantar la voz. Esa pantalla la compré yo con años de costura. No se la llevan. No es tuya, es de la casa, insistió. La casa también es mía, dije, y sentí que esas palabras me acomodaban la espalda. Y mi paz, más el amigo de Alejandro. Carraspeó, incómodo. Miró a mi hijo como esperando instrucciones. Yo di un paso, me puse entre ellos y la pantalla. No grité. No lloré. Solo dije con voz firme: si cruzan esta línea, llamo a la trabajadora social y a los vecinos. No. Voy a discutir. Esa frase abrió otra grieta. Alejandro me fulminó con la mirada. ¿Ya andas de chismosa por el pueblo? ¿Les contaste que soy un desconsiderado? Les conté que soy una mujer mayor que necesita apoyo para poner límites. No hablé mal de ti. Hablé bien de mí. El amigo de Alejandro se fue, murmurando que mejor otro día. Mi hijo se quedó, rebotando de un cuarto a otro como una pelota atrapada en las paredes. Quiso abrir el closet de mi cuarto. Cerré la puerta con el cuerpo. Respeta mi espacio, dije, y saqué el teléfono. Tenía a la mano el número del centro comunitario y el de doña Carmen. No quiero llegar más lejos, pero si insistes, voy a pedir ayuda. Se detuvo. Supe que no esperaba esa escena. Por un segundo, vi en sus ojos a aquel niño de rodillas raspadas, orgulloso por aprender a amarrarse las agujetas. Fue un destello mínimo que se apagó rápido. Se llevó las manos a la cabeza y lanzó un suspiro largo. Tú me debes todo, dijo, herido. Yo no estaría así si tú me hubieras dado más. No te debo ser tu cajero. Te debo ser madre, y ya lo fui. Te alimenté, te vestí, te cuidé cuando enfermabas, trabajé hasta dejarme las manos, te enseñé a pedir por favor y a dar las gracias. Lo olvidaste, pero yo no nos quedamos mirándonos.
La casa entera parecía contener el aliento. Afuera, una voz de vendedor pasó ofreciendo elotes, y la vida siguió sonando como si nada. Por dentro, yo estaba en el borde de un precipicio. Sabía que una palabra mía podía empujarnos a los dos hacia abajo, y otra podía abrir un camino estrecho pero posible. Elegí la palabra que me salvaba a mí, aunque no le gustara a él. Esta es mi casa, Alejandro. Y estas son mis reglas: respeto, límites, conversación. Si no puedes con eso, tendrás que pensar si quieres seguir viviendo aquí. La frase me dolió como una espina, pero no la retiré. Él apretó los dientes. ¿Me estás corriendo? Te estoy diciendo cómo se vive conmigo. Con respeto, no respondió. Pasó la noche en su cuarto, haciendo ruido, moviendo cosas, como si necesitara recordarme su presencia. Yo me fui a la cocina y preparé una olla grande de frijoles. El olor me ancló. Me serví una porción con tortillas recién calentadas. Comí despacio, dándome a mí misma el gesto de cariño que tantas veces le ofrecí a otros. Cuando me acosté, el miedo intentó entrar por la ventana como aire frío. Lo sentí en el pecho, en la nuca, en las rodillas. Pero también sentí algo nuevo, una columna invisible que me sostenía. Era la suma de cada no que había dicho, de cada puntada que había cosido para mí, de cada paso a la iglesia de domingo, de cada consejo en el centro comunitario, de cada flor que la pequeña Lupita me puso en el rebozo. Desperté antes del amanecer. El cielo seguía plomizo. Puse café al fuego y abrí la libreta. Escribí: llegué al límite. Si doy un paso atrás, me pierdo. Si sostengo este lugar, quizás me encuentre del todo. A media mañana, Alejandro salió de su cuarto y me miró con una mezcla de cansancio y rabia. Voy a estar fuera un tiempo, dijo, sin detalles. Que Dios te acompañe, respondí. Aquí estaré si quieres hablar con respeto. No hubo abrazo ni reconciliación. Tampoco hubo insultos. Hubo un vacío ruidoso, como cuando el mariachi termina una canción y nadie sabe si aplaudir o pedir otra. Cerró la puerta. Yo me quedé en la mesa, con las manos sobre el mantel, escuchando el reloj de pared marcar los segundos. No lloré. Tampoco celebré. Me quedé quieta, respirando como quien recién aprende. Al rato, llegaron los sonidos del pueblo, una vecina barriendo, el pregón de las frutas, un perro ladrando, el motor de una camioneta lechera. La vida me guiñó el ojo con su normalidad. Fui al patio, regué las macetas de geranios y hablé bajito, como se le habla a las plantas y a una misma cuando se ha cruzado una frontera. No vuelvas atrás, Lupita. Ya estás aquí. Esa noche, al cerrar las cortinas, sentí el peso exacto de la soledad y, al mismo tiempo, la ligereza extraña de la libertad recién nacida. Me acosté con temor y con calma, las dos cosas a la vez, como dos aves que aprenden a compartir el mismo nido. Sabía que el camino no estaba resuelto, que tal vez vendrían días duros, culpas, silencios, tentaciones de ceder. Pero también sabía algo que hasta hacía poco no podía decir sin romperme: yo merezco vivir con dignidad. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, empecé a hacerlo sin pedir perdón.
Después de que Alejandro se fue, la casa quedó en un silencio distinto. No era ese silencio pesado que me aplastaba cuando él estaba enojado en su cuarto, era un silencio amplio, como el de una habitación que abre las ventanas después de mucho tiempo cerrada. Caminé por cada rincón, despacio, tocando las paredes, los muebles, las sillas. Me di cuenta de que hacía años que no sentía que la casa me pertenecía por completo. Siempre estaba alerta, esperando el siguiente reclamo, la siguiente exigencia, la siguiente mirada de desprecio. Ahora, por un momento, podía respirar sin sentirme vigilada. Ese primer día sola lo dediqué a cosas sencillas. Saqué la ropa limpia al sol, limpié el polvo de los marcos de las fotos, regué las plantas con calma. Al mediodía, me preparé una sopa de fideo como me gusta, con jitomate bien sofrito y un toque de orégano. Comí en silencio, escuchando. Solo el sonido de los cubiertos y el canto lejano de un pájaro que anidaba en el árbol de la vecina. No era felicidad plena, pero sí era paz. Sin embargo, esa paz tenía bordes afilados. Porque aunque Alejandro no estaba, su sombra todavía rondaba mis pensamientos. ¿Qué pasaría cuando regresara? ¿Volvería con más rabia? O tal vez, con suerte, entendería que no podía seguir tratándome así. No lo sabía. Lo único que sabía era que yo no estaba dispuesta a dar un paso atrás. Esa noche, fui al centro comunitario. No había reunión formal, pero varias mujeres se juntaban para coser y charlar. Me recibieron con sonrisas y abrazos. Conté, sin demasiados detalles, que Alejandro se había ido por un tiempo. Algunas me felicitaron por mantenerme firme. Otras me advirtieron que no bajara la guardia. Entre sorbo y sorbo de café, una señora me dijo algo que me quedó grabado: el verdadero reto no es decir no una vez. Es sostenerlo todas las veces que haga falta. Volví a casa con esa frase rebotando en mi cabeza. Preparé té de manzanilla, me senté en la mecedora y abrí mi libreta. Escribí: el límite no es una puerta cerrada. Es un muro que se refuerza cada día con actos pequeños. Los días pasaron. Empecé a aceptar más encargos de costura y a ahorrar sin miedo. Incluso me animé a poner una mesita en la entrada con algunas servilletas bordadas y bolsas de tela que yo misma cosía. Las vendía a los vecinos y a gente que pasaba por el pueblo. No me hacía rica, pero cada moneda que ganaba me llenaba de orgullo. Un domingo, Esteban volvió a visitarme. Me trajo pan dulce y se sentó a platicar en la cocina. Le conté que Alejandro no estaba y que, aunque lo extrañaba, también sentía alivio. Él me escuchó en silencio y luego dijo: extrañar a alguien no significa que debas permitirle lastimarte. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Porque sí, lo extrañaba. Extrañaba al hijo que alguna vez me abrazó con ternura, al niño que corría por el patio, al joven que me contaba sus sueños. Pero ese hijo no era el mismo que me exigía dinero sin gratitud, que revisaba mis cosas, que me hacía sentir invisible. Y si para recuperar un poco de mí tenía que soportar su ausencia, entonces lo soportaría. Una tarde, mientras bordaba, escuché pasos afuera. Mi corazón se aceleró. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Alejandro. Su mirada era difícil de leer, había cansancio,
pero también algo de desconfianza. Entró sin saludar y se sentó en la mesa. Necesito quedarme aquí unos días, dijo. Esta sigue siendo tu casa, Alejandro, pero hay reglas, respondí, mirándolo a los ojos. Respeto. Nada de revisar mis cosas. Y el dinero que gano es mío. Se quedó en silencio, como si estuviera evaluando si podía aceptar esas condiciones. Finalmente, asintió con la cabeza. Está bien, murmuró, aunque su tono no sonó del todo convencido. Esa noche dormí con el corazón agitado. Sabía que su regreso no significaba que todo estaría resuelto. De hecho, podía ser el comienzo de una nueva prueba para mi fortaleza. Me repetí en silencio, sostener el límite, al amanecer. El olor a café volvió a llenar la cocina. Alejandro estaba allí, sirviéndose una taza. No hablamos mucho, pero tampoco hubo discusiones. Era como caminar sobre un puente frágil, un paso en falso y podía romperse. Guardé esa imagen en mi libreta. Mi hijo volvió, pero yo ya no soy la misma. Si antes me quedaba callada, ahora hablo. Si antes cedía, ahora pienso. Y si antes todo lo que tenía era suyo, hoy me pertenece primero a mí. Sabía que pronto llegaría un momento decisivo, una conversación o un acto que marcaría si realmente podía mantener mi nueva vida o si caería en lo de antes. Y ese momento, lo presentía, estaba a la vuelta de la esquina. Cuando desperté esa mañana, el aire estaba más fresco que de costumbre. El cielo de Guanajuato tenía un tono claro, como si la lluvia de la noche hubiera limpiado el polvo acumulado en las calles y también un poco del que yo cargaba en el corazón. Me levanté temprano, puse café de olla y me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo el sol empezaba a pintar de oro las fachadas viejas. Sentí que algo importante estaba por suceder, aunque no sabía exactamente qué. Alejandro estaba en la mesa, con la mirada fija en el teléfono. No hablamos al principio. Me serví una taza, me senté frente a él y dejé que el silencio se acomodara entre nosotros. Finalmente, él levantó la vista. Mamá, he estado pensando. No dije nada. Quise dejar que las palabras salieran de su boca sin interrumpir. Sé que me he pasado. Sé que no te he tratado como mereces. Mi corazón dio un vuelco. No. Esperaba escuchar eso tan pronto. No sé si puedo cambiar de un día para otro, continuó, pero quiero intentarlo. Me quedé observándolo. No eran lágrimas lo que vi en sus ojos, pero sí un brillo que no había visto en mucho tiempo. Ese brillo del niño que fui a buscar en mi memoria tantas veces. Alejandro, respondí, con voz tranquila, yo no te guardo rencor. Pero no voy a permitir que vuelvas a tratarme como antes. No porque no te ame, sino porque también me amo a mí misma. Él bajó la cabeza, y durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio, esta vez, no pesaba, parecía un lugar donde ambos podíamos descansar. Pasamos la mañana en calma. Yo lavé ropa, él salió a hacer unas compras. Y aunque no sabía cuánto duraría esa tregua, sentí que había un cambio pequeño pero real. Quizá no se trataba de que él se transformara de inmediato,
sino de que yo sostuviera lo que había aprendido, que la dignidad no se negocia, que el respeto empieza en casa, y que nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a quitarte la paz. Por la tarde, llevé unas servilletas bordadas al centro comunitario para vender. Las mujeres me recibieron con sonrisas y abrazos. Les conté que las cosas en casa estaban tranquilas, por ahora. Ellas me recordaron que los límites son como las flores, hay que regarlos todos los días para que no se marchiten. Esa imagen se me quedó grabada. Al regresar a casa, me senté en la mecedora, con mi libreta en el regazo. Escribí: hoy entiendo que decir no, no es un acto de rechazo, sino de amor propio. Y que cuando una mujer aprende a cuidarse, enseña a los demás cómo debe ser tratada. La noche cayó lentamente. Encendí una vela en la cocina, más por costumbre que por necesidad, y dejé que su luz cálida llenara el espacio. Alejandro llegó, cenamos juntos sin discusiones y, antes de irse a su cuarto, me dijo: gracias por la comida, mamá. Esa simple frase, tan rara en los últimos años, me llegó hondo. No sabía si era el comienzo de algo nuevo o solo un gesto pasajero, pero lo acepté como una semilla. Ahora estoy aquí, contándote mi historia. No te la comparto para que sientas lástima por mí, sino para que recuerdes que ninguna relación, ni siquiera la más sagrada, la de una madre y un hijo, justifica que pierdas tu dignidad. Yo viví demasiado tiempo creyendo que amar era darlo todo sin pedir nada, y me equivoqué. Amar también es cuidarte a ti misma, ponerte de pie y decir basta cuando alguien cruza la línea. Y ahora quiero preguntarte a ti que me escuchas: ¿hice bien? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo o que habrías hecho tú? Porque al final, esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas mujeres que han dado todo y han recibido a cambio silencio, exigencias o desprecio. Es la historia de madres, abuelas, tías, hermanas, que merecen vivir con respeto. Y si mi voz sirve para que aunque sea una de ellas se atreva a decir yo valgo, y a vivir en consecuencia, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Me llamo María Guadalupe, tengo 72 años, y hoy puedo decir, con el corazón tranquilo, sigo siendo madre, pero ya no vivo de rodillas. Y eso, para mí, es libertad.